A ver, y ya estamos en vivo para todos nuestros seguidores de La Voz del Pueblo, que es la Vox Populi, la voz de Dios. Estamos esperando que entre el contrincante de nuestra primera invitada, Lucía Alvites. Muchas gracias por estar aquí, gracias por darnos tu tiempo, día de semana, sé que estás muy ocupada, has tenido un día muy atareado. Este es un espacio pequeño, pero esperamos que sirva para difundir las ideas y las propuestas de los candidatos. Y bueno, no hay mucho más que decir, te agradezco por estar acá y quisiera que en un minuto te dirijas a la gente para presentarte, ¿no? Para que te conozcan. Bueno, muchas gracias Antonio y gracias a La Voz del Pueblo por la invitación. Soy Lucía Alvites, candidata al Congreso con el número 16 de JP, Juntos por el Perú. Soy socióloga y docente sanmarquina. Soy militante y activista feminista. Empecé en política desde la lucha estudiantil y ahí me involucré en la defensa para la universidad pública y postulo al Congreso porque creo que ya es tiempo de la gente, ya es tiempo de los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, tiempo de los trabajadores agricultores también y dejar atrás un Congreso lleno de mafiosos y corruptos. Entonces, un Congreso del Bicentenario es el que queremos construir y por eso estamos postulando al Congreso y vamos con nuestra candidata presidencial, Verónica Mendoza. Muy bien. ¿Qué significa ser feminista en el Perú? Uy, gran pregunta. Yo creo que significa organizarnos y articular para cambiar la desigualdad que viven las mujeres, la desigualdad de género que hay en nuestro país. Entender que la violencia que vivimos las mujeres, las personas LGTB, son violencias estructurales y que necesitamos organizarnos para cambiarlas. Y y entender además estos cambios en la diversidad de las mujeres en el Perú, ¿no? Las mujeres somos diversas, no hay una sola mujer o un prototipo de mujer en el Perú. Entonces, ser feminista en el Perú es luchar contra la violencia de género, contra el acoso sexual, es luchar contra la cultura de la violación y reivindicar nuestro derecho por decidir sobre nuestros cuerpos. Así es. Entonces, en ese sentido, ¿tú estás de acuerdo con la ley del aborto que se aprobó en Argentina hace unas semanas? ¿Te Con gus- la IVE, con la ley IVE, con la interrupción voluntaria al embarazo, sí, estoy de acuerdo. Es una ley producto, además, de la lucha feminista de las mujeres en Argentina. Es una lucha que ha llevado años, ¿no? De muchísimos años, y que lo que hace es darle a las mujeres el derecho a decidir sobre sus cuerpos, el derecho a una vida digna y a que esta realidad que existe, porque el aborto es una realidad, nos guste o no, pueda, no signifique, perdón, el riesgo de vida de las mujeres o arriesgar su salud y verla afectada de por vida, ¿no? Los abortos ocurren y lamentablemente son las mujeres más pobres, más vulnerables las que terminan muriendo en abortos más mal practicados o, como decía hace un rato, viendo afectada su salud de por vida, ¿no? Esto con el mutis, ¿no? Y el silencio del Estado y sobre todo de un Estado en nuestro caso, en el caso del Perú, ¿no? Que criminaliza y persigue a las mujeres que deciden no continuar un embarazo no deseado. Entonces, claro, sí estoy de acuerdo, ¿no? Porque significa un peldaño hacia la libertad y la dignidad de las mujeres. Pero, digamos, el aborto libre sin causal, es decir, no solamente por violación o por riesgo de la salud de la madre libre, ¿no se estaría convirtiendo el aborto en un método anticonceptivo más? ¿No sería eso peligroso? De ninguna forma, ¿no? Creo que ya hay bastantes países y estados que han demostrado que eso no es así. Además, por supuesto, no solamente planteamos la despenalización del aborto y el aborto legal, seguro y gratuito hasta las 12 semanas, sino también planteamos educación sexual y que hayan mecanismos de fiscalización que puedan garantizar que de verdad se esté
brindando en los colegios, en las escuelas del Perú, la educación sexual integral, que es fundamental para el ejercicio de derechos y para una sexualidad sana y libre. Y también planteamos, obviamente, una política mucho más asertiva en lo que respecta a la salud sexual reproductiva, a la planificación familiar, a métodos anticonceptivos y al conocimiento sobre métodos anticonceptivos desde la adolescencia, ¿no? Como decía hace un rato, el aborto es algo que ocurre, ¿no? Y con lo que nosotros no estamos de acuerdo es que las mujeres mueran, ¿no? En esos abortos clandestinos. La prohibición del aborto, la penalización del aborto, no evita que hayan abortos. Lo que hace es alimentar un mercado clandestino de esta práctica y la criminalización hacia las mujeres y el riesgo de sus vidas. Bueno, es un tema polémico, mucha gente no está de acuerdo, muchos sí, hay que buscar el justo medio para tener una cierta convivencia en la sociedad, ¿no? Pero bueno, yo te soy sincero, yo estoy de acuerdo con el aborto en casos de violación. Me parece que eh, sopesando el pros y contras, estoy de acuerdo, eh, pero no del aborto totalmente libre. Bueno, eso ya, como dicen, tendrá uno que deconstruirse, tendrá uno que adaptarse a los cambios. Parece que es imparable, ¿no? O sea, es decir, ya no hay vuelta atrás. La tendencia en el mundo es esa, entonces uno va a tener que ir adaptándose a los cambios. Esperemos que poco a poco. Lo que sí tenemos que hacer es este. Sí, dime. Lo que sucede, Antonio, es que en esta, justamente en la realidad que vivimos, la maternidad ha sido concebida como un mecanismo de control y dominación para las mujeres y un mandato para las mujeres, cuando es una posibilidad y una opción, ¿no?, que tienen las mujeres. Y lo que nosotros pensamos, ¿no?, y es algo que no lo pensamos de cara solamente a la candidatura, ¿no?, sino lo que venimos trabajando, hablando, articulando y dialogando desde hace muchísimos años, es que las maternidades tienen que ser una opción libre para las mujeres, ¿no? Las maternidades tienen que ser deseadas y las mujeres tienen todo el derecho a decidir cuándo quieren ser madres, porque son las mujeres las que llevan el mayor peso de la maternidad en un primer momento por cuestiones biológicas, pero luego por todo el peso de nuestra cultura, ¿no? Cuando se dan embarazos adolescentes o cuando se dan embarazos cuando las mujeres son adultas, son las mujeres las que delimitan su vida en torno a esa maternidad. Entonces, esa delimitación tiene que hacerse con el deseo, ¿no?, de esas mujeres, y no porque un Estado te obligue, no porque un credo te obligue, sino porque las mujeres deseen hacerlo. La maternidad tiene que ser una opción libre y no una obligación. Claro, eso es cierto lo que tú dices, nadie lo puede discutir. Lo sé, los que hemos sido hijos hemos visto el sacrificio de las madres. En ese sentido de que las madres son las que llevan el mayor peso, ¿estarías tú de acuerdo en implementar algo aquí como he visto que hay en otros países, que es el permiso por maternidad y paternidad que sea dividido, es decir, para el padre y para la madre? Es decir, acá son 3 meses de descanso por maternidad, ¿no es cierto? Que sea, por ejemplo, por decir 4 meses, pero que sea Es dos un mes meses. y medio de posparto y un mes y medio de preparto. Ajá, entonces que aquí sea por decir ya no 3, sino 4 meses, pero que sea dividido, 2 meses para el padre y 2 meses para la madre. Uy, eso O sea, lo que ayudaría nosotros en algo, creemos ¿crees? es que se tiene que ampliar lo que nosotros creemos es que se tiene que ampliar el postnatal. En el caso de las mujeres, la campaña pasada proponíamos que sea 6 meses, y en el caso de los hombres, que ahora creo que aumentó, antes eran solamente 5 días, ahora creo que es un poco más, algo de 9 o 11 días, ¿no? Lo que tendría que hacer es también aumentarse a nivel de plazo, justamente para fomentar paternidades más responsables, ¿no? Y que se fomente que el trabajo de cuidado de los descendientes, sea un trabajo compartido y no un trabajo únicamente vinculado a la labor de las mujeres, ¿no? Por supuesto, estaríamos de acuerdo. Es más, tú hablabas de un tiempo bien pequeño, ¿no? Pero hay países
que se habla de un postnatal de hasta un año y que es compartido entre el padre y la madre, entendiendo que son ambos los que deben estar al cuidado de los hijos. Así es, eso es cierto. Está entrando nuestro compañero, nuestro partner, John Rory Wharton está entrando. Antes para Hola, hola, cerrar, eh, mil disculpas, Lucía, la demora, discúlpame, Alberto, he tenido un contratiempo, pero acá estamos. sí, Lucía, para terminar, porque me está diciendo una amiga por comentarios, para terminar, pues, Jordi, antes de que entraras estábamos hablando con Lucía sobre el tema del feminismo y la marea verde. Para terminar este tema y comenzar con lo nuestro, me dice, pregúntale dónde queda el valor de la vida del concebido, para Lucía. A ver, hay todo un debate que creo que es un debate arduo en torno a cuándo empieza la vida, ¿no? De lo que estamos hablando es de un embrión, estamos hablando de células que no tienen un sistema nervioso, que no es comparable con una vida, ¿no? Digo esto además para decirlo que es un debate bastante arduo, ¿no? Y largo sobre el tema. Yo lo que preguntaría, ¿no? Es la penalización del aborto, que es lo que ahora tenemos, ¿evita los abortos? No. Una mujer que decide decidir sobre su cuerpo porque no quiere continuar un embarazo no deseado, ¿merece morir por eso? Es lo que ahora sucede. ¿Merece privarse de su libertad? Y hablo porque, o ser perseguida penalmente por eso. No, ¿no? Entonces, nosotros estamos en defensa de la vida, ¿no? De la vida de las mujeres que justamente quieren vivir su ciclo de vida, su reproducción, de acuerdo al deseo que tienen y no de acuerdo a una imposición del Estado o de ciertos credos sobre ellas. Muy bien, quedó muy claro. Comprenderás que mucha gente no comparte tu opinión y no la va a compartir. Va a tener que ser un trabajo muy largo, de muchos años, para que esto entre en el diario de la gente, ¿no? Pero bueno, te agradezco por ser frontal, por decir las cosas tal como piensas y no de repente no hablar más generalidades para quedar bien con todo el mundo, ¿no? Y, Vamos a empezar, y por si me favor. permites, Sí, dime, dime. Antonio, mm, Vamos a empezar a toda si me velocidad. permites, sí. Sí, La idea es que esto sea un debate nacional, sea un debate alturado nacional, ¿no? Donde lo que prime sea el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al acceso a la salud pública, los derechos de las mujeres y también la ciencia, ¿no? Más allá de los credos, ¿no? Las creencias que tengamos y que podamos avanzar juntos como país hacia una discusión sobre ese tema, ¿no? así es. Bueno, vamos a empezar. Tengo dos candidatos jóvenes, dos candidatos que quieren, yo siento que ambos quieren hacer lo mejor para su país. Representan opciones distintas, ideologías distintas, y eso es lo bueno, que puedan conversar y que puedan debatir. Y que los que estamos viendo este debate saquemos nuestras conclusiones. Hay casi un 50% de gente que no sabe o no le interesa por quién votar. Esa es a la gente a la que hay que tratar de llegar. Vamos a comenzar con Jorri, ya que hemos estado comenzando con Lucía. Jordi, por favor, que el primer bloque es salud y reactivación económica. No podemos tener salud sin reactivación económica y viceversa. No hay reactivación económica si no tenemos un estado de homeostasis en nuestra salud. En un minuto y medio, por favor, Jordi, Tengo una cuéntanos. consulta. Sí, Ya estamos en vivo? estamos en vivo. Hemos estado hablando con Lucía en vivo hace un buen rato. Ok. Por eso quiero comenzar contigo. Salud y reactivación económica. Tus propuestas en un minuto y medio, por favor. Yo acá veo el cronómetro. Bien, la pandemia, claro. Buenas noches, gracias por la entrevista, por el espacio, por el debate. Confío y nosotros estamos de acuerdo con que los debates tienen que ser de ideas, siempre respetando a las personas que tenemos enfrente para justamente compartir, cruzar ideas y que los beneficiados sean finalmente quienes están observando este debate. Respecto a salud, consideramos que Renovación Popular tiene propuestas contundentes respecto a cómo podemos nosotros finalmente hacer o generar este gran cambio que nosotros creemos y queremos para el Perú. La pandemia ha sido un escenario que ha flagelado, ha castigado mucho a los peruanos y ha develado todas estas deficiencias que nosotros tenemos como país y el aparato, pues, en general de salud pública se ha visto desnudada
y hemos visto que necesitamos pues, medidas urgentes para poder mejorarlo. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros proponemos es que haya medicamentos genéricos para todos los peruanos, que se establezca ya un rol de vacunación, que hemos visto que el gobierno actual lamentablemente no ha sido claro en ese sentido y no se estableció un rol de vacunación. Es más, no sabemos si lo tenemos y peor aún, tenemos un secretismo. Es alucinante que hasta la fecha tengamos un secretismo respecto al costo real de las vacunas. Pero bueno, más allá de eso, lo que nosotros proponemos es medicina genérica para todos. No es posible que sigamos pagando 75 soles por una citromicina cuando su digamos, equivalente en genérico cuesta un sol. Eso es un crimen y eso es un delito en Estados Unidos, en México, y debería ser un delito aquí también en Perú. Nosotros proponemos también la activación y la apertura de todas las postas médicas, los hospitales solidarios, que son autogestionables, y que creo yo, en una situación de guerra, en una economía de guerra como actualmente estamos, creemos que es inaudito que no se haga la apertura y que no estén operando su 100% de capacidad. Entonces es importante que se reactiven nuevamente los hospitales solidarios, los policlínicos y las postas médicas. Bien, en ese sentido nosotros somos muy categóricos a señalar que si no tenemos esto y si no tenemos la medicina genérica, digamos, a costos de manera gratuita o a disposición de todos los peruanos, lamentablemente no vamos a poder tener digamos, ese escenario positivo que nosotros queremos para poder finalmente salir airosos de esta pandemia. Muy bien, muchas gracias. Lucía, 1 minuto y medio, salud y reactivación económica, tus planteamientos generales. Sí, sobre salud y sobre específicamente esta situación, porque estamos indudablemente en la segunda ola. Lo que tenemos como propuestas de Juntos por el Perú, que muy bien lo señalaba Verónica Mendoza, es primero fortalecer la atención primaria a la salud. Es importantísimo poder fortalecer en ese sentido nuestro sistema público de salud. Segundo, acercar el oxígeno a la gente con centros, ¿no?, donde la gente pueda acceder al oxígeno en los distritos, en las localidades, en los barrios, articular con las organizaciones además que hoy día, ¿no?, desde los barrios, desde la gente misma, vienen trabajándose, como son las ollas comunes, por ejemplo, ¿no? Y planteamos además que se pueda aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud para que el Estado pueda canalizar los recursos médicos, tantos públicos, obviamente, pero privados también, como son laboratorios, como son clínicas, para poder atender la salud de forma mucho más equipada. También planteamos, obviamente, que la vacuna sea entendida como un bien público y que sea dada de forma universal y gratuita, y que no se le ceda al mercado la distribución de la vacuna, sino que la distribución sea en base a criterios epidemiológicos, científicos, y no en base al lucro de ciertos grupos empresariales de la salud. Y en el caso de reactivación económica, la propuesta es clara, ¿no? Necesitamos reactivar las economías familiares. Para eso estamos proponiendo un tercer y cuarto bono que de verdad sean universales. Lamentablemente hemos tenido la misma respuesta de focalización, donde los bonos no han llegado a todas las familias que lo necesitan, y más a mediano plazo planteamos mayor inversión pública para generar trabajo, trabajo digno, donde lo que se puede hacer nuevamente es dinamizar la economía de las familias, dinamizar los bolsillos de las familias. Muy bien, Lucía. Ahora, el señor Jorri Wharton, puede hacerle una pregunta a Lucía. ¿Tiene alguna pregunta para la candidata? Una pregunta abierta, supongo, ¿sí? Bien, bueno, consultarle a la candidata de Juntos por el Perú. Bueno, tuve la oportunidad de debatir hace algunas horas con el candidato número 3, Arturo Ayala, y le hice una pregunta que quedó sin respuesta y se la reformuló nuevamente. El partido en bloque, Juntos por el Perú, lo que señala es, o lo que propone es una asamblea constituyente y una consulta popular respecto a la Constitución. Señale, por favor, cuáles son los puntos específicos, pero que sean específicos, ¿no? O sea, no irnos por las ramas o las tangentes, sino específicamente qué exactamente quieren cambiar a la Constitución y por qué no hacerlo desde el punto de vista de una reforma constitucional punto por punto. Ok, muy bien.
perdón. Sí. Gracias, Jorri, por tu pregunta, porque me permite incidir en ese tema. Desde Juntos por el Perú venimos planteando una nueva constitución y venimos planteando un momento constituyente donde sea la gente, el Perú, que debata un nuevo pacto social. ¿Por qué? Porque lo que ha venido pasando en los últimos años, tanto en el plano político, pero también económico, que se ha evidenciado en la pandemia, es que las reglas en el Perú están mal, ¿no? Y que lo que se tiene que cambiar son las reglas de juego. Y cambiar las reglas de juego en el sentido de que el papel del Estado, por ejemplo, deje de ser un papel mínimo, acotado, minimizado y arrimado de forma subsidiaria, que no tiene ningún rol planificador estratégico en lo que respecta al ejercicio de derechos. ¿No? El capítulo económico de la Constitución lo que ha permitido justamente es que el Estado no garantice el acceso a salud, el acceso a educación, el derecho, por ejemplo, a vivienda, ¿no? La Constitución de 1993, para ya entrar en cosas concretas, borró, erradicó el derecho a vivienda, algo que hoy día salta por los aires, que es un derecho fundamental que se debe garantizar y que no se le puede dejar en manos de, por un lado, las empresas inmobiliarias en conjunto con los bancos y, por otro lado, a los traficantes de terreno. Entonces necesitamos un Estado que tenga un rol mucho más fuerte para el ejercicio de derechos. Otra cuestión importantísima de la Constitución es el tema laboral, ¿no? Otra cosa que se dejó en la Constitución de 1993 es el tema de la estabilidad laboral. Y justamente en los últimos meses hemos visto que los conflictos que se han tenido es justamente por eso, por las relaciones laborales y cómo el Estado simplemente ha hecho mutis, ¿no? Ante la inestabilidad, la flexibilidad que ha perjudicado sobre todo a los trabajadores. Entonces, nosotros nos planteamos obviamente una constitución, pasar de la Constitución de 1993 a la Constitución de Juntos por el Perú. Planteamos devolverle el poder a la gente y que la gente pueda discutir una nueva Carta Magna, un nuevo pacto social que nos ayude a poner sobre la mesa los problemas más graves que tiene el Perú y que ese pacto social, ese piso mínimo que tenemos como peruanos y peruanas pueda ser discutido por todos y por todas Muy de bien. forma legítima. El candidato Jorri, si tiene una repregunta corta, la puede hacer. Si no, pasamos a la pregunta de Lucía. Bueno, uso los segundos para expresar mi desilusión nuevamente. No encuentro una respuesta contundente, clara, precisa, concreta. Eso, no tengo una repregunta. Ok. Lucía, ¿tienes alguna pregunta para el candidato Jorri Wharton? Sobre el tema No, de reactivación bueno, económica. sí, pero lo que me gustaría decir no es que no encuentre una respuesta, lo que me gustaría decirles es que no le gusta la respuesta, no le gusta la respuesta de Juntos por el Perú, ni de la mayoría de los peruanos que en las últimas encuestas han dicho que están de acuerdo con el cambio de constitución. Pero bueno, eso es otro tema, entendemos que no quieran recoger las demandas de la gente, las demandas de la ciudadanía. Mi pregunta va puntualmente hacia las declaraciones del candidato López Aliaga, que en un programa hace algunas semanas o la semana pasada dijo que como solución a la gran problemática, terrible problemática de la violación a niñas, a adolescentes, él las pondría en un hotel 5 estrellas para que pueda llevar su embarazo. Esa es la política que sigue el señor Jorri, ¿no? La política de obligar a niñas y adolescentes a que en un hotel 5 estrellas lleven el embarazo producto de una violación. Es el destino de incubadoras que le quieren dar a las adolescentes y a las niñas en el Perú. Esa sería mi pregunta. Señor Jorri Wharton, por favor, para que responda lo más breve posible, por favor. Sí, se ha hecho costumbre que los candidatos Juntos por el Perú me pregunten por esta suerte de afirmación tergiversada y tendenciosa que hizo Rafael López Aliaga y que clarísimamente está orientada hacia responder otra cuestión. Aprovecho rápidamente para indicar la posición de Renovación Popular de Rafael López Aliaga respecto a los casos de aborto. Somos un partido pro vida que defiende las dos vidas, que defiende la vida, defiende la familia, defiende la patria. Estamos en contra del aborto. Somos un partido que promueve, al contrario, las propuestas para evitar justamente que esto pase y en todo caso, en el caso de que las personas que hayan sido ultrajadas, vulneradas por violación sexual, evidentemente por un delito
perverso como es este de la violación, lo que nosotros proponemos es que existan unas casas acogidas para que acompañarlas durante el proceso de gestación, y si es que ellas finalmente desean dar en adopción a los menores, a los niños, etcétera, lo puedan hacer a través de estas casas de acogida, que no queda ahí. El tema es continuar justamente atendiéndolas, sosteniéndolas, darle un apoyo psicológico, emocional, un apoyo, digamos, psicológico, social, inclusive. Entonces, tenemos una propuesta muy concreta respecto a ello, ¿no? Un centro nacional de casas acogidas para atender este tipo de casos. Entonces, para explicar puntualmente qué es lo que dijo nuestro líder Rafael López Aliaga. Rafael López Aliaga, como se sabe, es una persona que tiene una cadena de hoteles, ha hecho mucha inversión y ha traído mucho desarrollo en el sector turismo a nivel nacional, millones de dólares a través de justamente el desarrollo de esta actividad económica en varias regiones del país. Y justamente la cadena de hoteles que él maneja, que usualmente son 5 estrellas, entonces él lo que trató de expresar era que lo que él podría dar, o lo máximo que podría otorgarle justamente para poder hacer de que estas personas que han sido perjudicadas, ultrajadas, estén en una situación menos caótica, es justamente darles lo mejor. Evidentemente se está sacando de contexto de manera pervertida y perversa ese dicho, ¿no? Rafael López Aliaga no es un político como mi persona, no somos políticos, somos personas que justamente entramos para hacer una política diferente. Entonces, quizás fue en todo caso un desliz, un error al momento de decirlo, pero claramente para personas con dedo de frente, la gente muy inteligente sabe que se está sacando de contexto esa afirmación y saben que la verdadera intención de esa afirmación era decir lo que estoy explicando en este momento. Era básicamente, le doy todo lo mejor que tengo a las personas que han sido ultrajadas sexualmente para poder mantenerlas de tal manera de que puedan en un determinado momento, después de todo el proceso de gestación, tomar una decisión de si darlos en adopción o finalmente tenerlos con ellos. Muy bien, se entendió ese punto. Como Jordi comenzó este bloque, Lucía tiene un minuto para cerrar y pasar al siguiente tema. Sí, bueno, queda clarísimo que la posición de Renovación es la posición de obligar a las niñas y adolescentes a tener los hijos de sus violadores, ¿no? La posición de Renovación es obligar a una niña de 10 años a parir un hijo de un violador, ¿no? Una posición que atenta contra los derechos fundamentales de las niñas, de las adolescentes, una posición además que es una afrenta al desarrollo y a la vida, ¿no?, de nuestras niñas y adolescentes. Es una pena, ¿no?, porque estas posiciones ultra conservadoras, estas posiciones antiderechos, quieren llegar al Congreso para seguir manteniendo la situación como está en el caso de nuestras niñas y adolescentes, ¿no? Eso queda clarísimo, ¿no? Más allá de la diferencia si es en un centro de refugio o en un hotel 5 estrellas, la posición de Renovación es que quieren obligar a las niñas y a las adolescentes que vayan a parir los hijos de sus violadores. Es una pena. En el siguiente bloque, si algo no le gustó a uno de los candidatos, en el siguiente bloque pueden coger un poquito más de tiempo, ¿ya? Pero este bloque, como quedamos, uno lo abre y otro lo cierra. Ahora, el siguiente bloque es regeneración política. Los políticos y la corrupción y la política, no sabemos qué nació primero, el huevo o la gallina. Si nos retrotraemos, el partido de Juntos por el Perú, vamos retrocediendo, llegamos hasta el Partido Nacionalista y a Ollanta Humala con muchos casos de corrupción, con muchas denuncias. Por el lado de Renovación Popular, y lo mismo, si vamos en sentido contrario al reloj, llegamos hasta Solidaridad Nacional y el señor Castañeda Locio. Entonces, hay problemas con la política, se ha metido demasiado la corrupción en la política. ¿Cómo podemos comenzar a depurar eso? ¿Cómo puede la ciudadanía tener certeza de que no va a repetirse la historia? Comienza Lucía Albites, un minuto por favor, hace un minuto, por favor, cronometrado, ¿ya? Un minuto sobre regeneración política. ¿Cómo eliminar o cómo empezar a combatir la corrupción dentro de la política? Bueno, desde el Congreso nosotros tenemos varias propuestas, ¿no? Primero, eliminar la unidad parlamentaria de verdad, ¿no?, de forma consistente. El Congreso no puede seguir siendo el lugar donde van ciertos políticos a blindarse, como es lo que ha venido pasando. Lo otro es regular lo que se ha llamado la puerta giratoria, ¿no?, que es esta forma donde altos funcionarios están en el Estado un tiempo y luego se van, ¿no?, a las gerencias de ciertas empresas, ¿no?, y terminan siendo los gestores de intereses
¿no? Cuando son funcionarios públicos, altos funcionarios públicos, de los intereses de ciertos grupos empresariales. Otro tema que nos parece importantísimo a nivel de la lucha contra la corrupción es regular de forma mucho más consistente el financiamiento de los partidos, ¿no? Para eso planteamos que, por ejemplo, los partidos políticos no tengan secreto bancario, que tengan cuentas abiertas a la ciudadanía, para que hayan justamente mucho más mecanismos de fiscalización y de transparencia hacia los partidos políticos que son parte además de lo que se llama, ¿no?, esta cosa pública, que son parte de lo público, ¿no?, y del interés común. Esas son Bien, algunas de muy las bien, propuestas Lucía. que en un minuto podemos comentar. Jorri Wharton, tus propuestas sobre regeneración política y corrupción. Solo aclarato que estoy tratando de ser lo más exacto posible con el tiempo porque sé que Lucía tiene un compromiso en poco tiempo, así que vamos a tratar de apresurarlos. Jorri, tus palabras, por favor. Bueno, ya lo conversamos antes. Nosotros creo que somos el único partido que ha sido bastante vehemente y certero en la lucha frontal contra la corrupción. Lo hemos dicho hace meses, no es una cuestión de 2 semanas o 3 semanas. Lo que nosotros postulamos es una iniciativa legislativa para reformar el Código Penal y darle cadena perpetua a los políticos, servidores públicos, jueces, fiscales corruptos que sean condenados por corrupción y elevar la sanción punitiva a cadena perpetua. Entonces, para eso nosotros impulsaremos una reforma del Código Penal que permita lograrlo, ¿no? Y lo que nosotros planteamos también es la generación de un centro de corrupción que nos permita monitorear si es que este tipo de delitos se vienen desarrollando y cómo se están desarrollando y ver la complejidad del tipo de delito para ver si es que tenemos alguna forma de prevenirlo o en todo caso ir mapeando la comisión de este delito para castigarlo de oportuno. Aprovechar para contestar respecto al espacio anterior rápidamente nada más. Nosotros somos un partido pro vida, sí, y nosotros respetamos mucho al concebido objeto de derecho. Entonces, yo creo que la señora Alvites, entiendo que no es abogada y entiendo que no conoce derecho civil y no sabe quiénes son sujetos de derecho. Sujeto de derecho es el concebido. El concebido de derecho y estructura orgánica totalmente diferente a la madre. Entonces, cuando hablamos acerca de si las mujeres pueden hacer uso de su propio cuerpo, yo creo que sí, pero siempre y cuando no tengan o no estén embarazadas. Pero si tienen ya o están embarazadas, estamos hablando de dos vidas que son absolutamente diferentes, distintas, tienen una estructura orgánica diferente y un grupo sanguíneo diferente. Entonces, nosotros queremos salvar las dos vidas, no solamente salvar una vida, y para eso planteamos propuestas propositivas. Ok, No hablamos de aborto ni de asesinato, de intervenciones que son eufemismos para castigar y para maquillar el asesinato. ok, las dos vidas. Entonces, sobre el tema de regeneración política, de corrupción en la política, Jorri puede hacer una pregunta a Lucía Alvites. Una pregunta corta, por favor, para una respuesta corta. Sí, quería saber o quisiera saber qué opina acerca de candidatos como Nadine Heredia, ¿no?, u otros candidatos, o la propia Verónica Mendoza. ¿Qué nos puede decir de ella respecto de los procesos que actualmente tienen a la fecha? Lucía. Le puedo decir absolutamente nada, porque Verónica Mendoza no tiene ningún proceso a la fecha. Lamentablemente, el Partido Renovación es un partido que está en guerra contra las mujeres, en guerra contra sectores que plantean cambios en el país y, claro, en una guerra la primera víctima es la verdad. Verónica Mendoza no tiene ningún proceso abierto. Entonces, yo sí le solicitaría por un tema de respeto a la ciudadanía, siquiera un mínimo de respeto, que puedan preguntar y plantear afirmaciones de acuerdo a la realidad y no a lo que se imaginan. Ok, respuesta clara. Jorri, puedes hacer una repregunta corta, si tienes. Una repregunta, sí, claro, consultarle, porque en realidad no terminé de entender exactamente cuáles son las propuestas tangibles que ella tiene para combatir o que tiene el bloque político Juntos por el Perú para combatir la corrupción. ¿Qué mecanismos utilizarían para tener o para combatir directa y frontalmente la corrupción que se ha generado en el Perú y que claramente a la fecha estamos lidiando con esto desde el gobierno pasado y el gobierno actualmente? O sea, quisiera saber qué mecanismo concreto tienen a la fecha. Mecanismos concretos, Lucía. Bueno, lo primero que hay que decir es de que el primer paso para la corrupción es la mentira, ¿no? O sea, tenemos que renovar la clase política y dejar las mentiras fuera del juego político. Creo que ese es el primer paso que tenemos que hacer las personas, sobre todo creo que los jóvenes que están tratando de conquistar el voto y de generar una confianza, ¿no? Por otro lado, ya lo he planteado, ¿no? Hay cuestiones muy
apurar las cuentas y el secreto bancario de los partidos políticos, regular de forma mucho más profunda el financiamiento de los partidos políticos, porque si no pasa lo que vimos el año pasado, ¿no? Cuando todos nos enteramos que Dionisio Romero había dado millones de dólares a la campaña de Keiko Fujimori, ¿no? Y que eso finalmente nunca pudo ser fiscalizado de la forma que se esperaba, ¿no? Se necesita que la OMP no solamente tenga un lente, ¿no? O una lupa en el financiamiento de los partidos políticos, sino se tenga la capacidad de sancionar, ¿no? Hasta quitando la inscripción a partidos que lo que hacen es mantenerse de coimas para simplemente representar los intereses de ciertos grupos de poder económico. Entonces, ahí, ¿no? Ya lo hemos dicho, eliminar la inmunidad parlamentaria de verdad, abrir los partidos políticos sus cuentas, profundizar la fiscalización al financiamiento de los partidos políticos, poder regular la puerta giratoria, si eso no es concreto. Okay. No sé qué puede ser más concreto, ¿no? Y cambiar las reglas, ¿no? Cambiar las reglas que tenemos actualmente, porque la corrupción, y con eso termino, Antonio, la corrupción está enquistada, ¿no? No es casual que los últimos expresidentes estén presos o estén investigados por temas de corrupción. Algo está pasando mal estructuralmente en el Perú. Sí. Bien, Lucía, se entendió tus propuestas concretas. Lucía, una pregunta para Jorri Wharton, si la tienes. También, por favor, que sea lo más corta posible. Sí, mi pregunta es sobre el matrimonio igualitario. Quiero preguntarle al candidato qué piensa sobre el matrimonio igualitario y esta demanda amplia de sectores de la ciudadanía porque se reconozcan las familias por su diversidad. Lucía, estábamos hablando sobre corrupción. No sé si tienes una pregunta para Jorri sobre corrupción, sobre regeneración política. Si no la tienes, pasamos al siguiente tema. Preguntarle sobre matrimonio igualitario. Ya, entonces pasamos a la... pasemos al siguiente perdón. Sí. Este bloque lo cierra Jorri, así que Jorri 1 minuto y pasamos al último bloque que es justamente familia e igualdad. Jorri, 1 minuto para cerrar el bloque sobre corrupción y política. Bien, bueno, sobre corrupción, en realidad en particular, como lo dije en el bloque anterior o hace unos segundos, es bastante contundente. Nosotros lo que queremos es justamente tratar de iniciar o hacer iniciativas legislativas para poder condenar con cadena perpetua a todos los políticos, fiscales y todas las personas que puedan ser condenadas con delitos de corrupción, y para ello es importante que nosotros podamos hacer una reestructura del Código Penal, ¿no? Para llevar todas estas cadenas o todas estas sanciones a cadenas perpetuas. Asimismo, es importante recalcar que nosotros lo que queremos es justamente hacer una reestructuración de todo el sistema de justicia, ¿no? Ministerio Público, Poder Judicial y la propia Policía Nacional del Perú, porque sabemos que hay corrupción en este sistema de justicia. Entonces, es importante también la digitalización de todos los procesos para poder tener mayor efectividad, eficiencia y que justamente no se genere este tipo de corrupción. Entonces, en ese sentido, somos muy contundentes. Somos el único partido que ha hablado acerca de la expulsión de Odebrecht. Nosotros, de ser gobierno, lo primero, una de las primeras propuestas que nosotros vamos a aterrizar es la expulsión de Odebrecht, la incautación de todos sus bienes y activos. Vamos a solicitar una indemnización vía una sanción administrativa multimillonaria, 20 mil millones de dólares, que es algo de lo que nosotros podemos recuperar respecto de todo lo que estos desgraciados nos han robado a la fecha. Y evidentemente lo que nosotros queremos es desconocer este acuerdo que todavía tenemos con Odebrecht, fruto del cual ellos se siguen beneficiando, que es perfectamente inconstitucional. Entonces, son unas acciones que nosotros concretamente a la fecha tenemos, ¿no? Recuperar todo esto. Tenemos un precedente en Estados Unidos a través del cual se le cobró a esta empresa corrupta brasileña, y creo que lo podemos usar de manera jurídica en contra de esta empresa brasileña. Ok, bien, quedó claro, Jorri, tú cerraste el bloque y vamos al último bloque, que es familia e igualdad, ya que estamos teniendo noticias en la región de nuevos tipos ahí ya sabemos que hay nuevos tipos de familia, monoparentales, hay familias numerosas. Este tema es algo que le interesa mucho a las personas, tal vez no tanto como debería, pero es un tema de debate. Vamos a agilizar un poco el tema y vamos a comenzar con la pregunta. Lucía, una pregunta para Jorri. Y la pregunta que ya hice, Antonio, ¿no? ¿Cuál es la posición de Renovación sobre el matrimonio igualitario? Jorri, para responder, por favor.
Sí, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular y en mi calidad de candidato, somos claros en que nosotros estamos absolutamente conscientes de todas las dinámicas sociales que a la fecha vienen desarrollándose en el mundo, en el Perú, en el mundo, en la región. Eh, y para eso nosotros planteamos propuestas propositivas. En este caso, lo que nosotros planteamos es una unión solidaria, independientemente del sexo y independientemente de la afinidad. Tú puedes eh, juntarte con un amigo, con una amiga, independientemente de las percepciones fluidas que puedan tener, ¿no? Puedes tú, digamos, establecer una unión solidaria con determinada pareja para poder establecer un fideicomiso de administración, por ejemplo, y poder obtener o poder acopiar todo el patrimonio jurídico, el patrimonio en general que tú puedas hacer un fideicomiso de administración, por ejemplo, para poder tener todos los bienes, que tú puedas juntar todos los bienes que tú deseas hacer con tu pareja sentimental, con tu Ok. pareja amical. Entonces, en ese sentido, nosotros somos muy contundentes y planteamos la unión solidaria que permita de que ambas parejas, que las parejas o ambos miembros de la pareja puedan generar ese tipo de derechos y que puedan también tener auxilio mutuo, que puedan tener también herencia y otro tipo de derechos, que justamente lo que se quiere hacer es eso, cubrir y proteger ese tipo de derechos. Ir más allá de eso sería distorsionar la realidad. Ok, Jordi, nuestra compañera Lucía lamentablemente tiene que irse, pero antes de que se vaya, por favor, quisiera que nos digas tu opinión sobre lo que has escuchado y tus propuestas sobre familia e igualdad. Sí, bueno, la opinión es que claramente cerramos el círculo de los antiderechos y las personas que no están de acuerdo con los derechos de las personas en el país, ¿no? Como es Renovación. Desde Juntos por el Perú nuestra propuesta es matrimonio igualitario, porque no se trata solamente de reconocer de forma patrimonial lo que tiene una pareja, sino se trata de reconocer el derecho que tiene esa pareja de ser familia, ¿no? Y que el Estado no puede hacer distinción y que el Estado no puede hacer distinción sobre parejas heterosexuales y no heterosexuales, que es lo que ahora ocurre. Entonces, el matrimonio civil, que es lo que estamos además debatiendo, ¿no? Es un derecho, ¿no? Y como tal debe ser reconocido para toda la familia y la diversidad. Esa es nuestra propuesta. Estamos además orgullosas de Juntos por el Perú de tener esto programáticamente en nuestro plan de gobierno, de tener referentas feministas y referentas que vienen luchando desde hace mucho tiempo por el reconocimiento de la diversidad de familias. Y bueno, somos la propuesta que quiere garantizar los derechos de la gente y que quiere cambiar el Perú para que no sigamos en piloto automático en medio de esta precariedad, de esta falta de oportunidades y falta de igualdad. Muchas Lucía, gracias, Antonio, por la Lucía, oportunidad. ¿te puedo Lucía, hacer una pregunta, si me permites? Como le comenté a Antonio, cuando me conecté puntualita, me tengo que ir máximo 8:35, ya son 8:45. 30 Y así segundos, que agradezco 30 segundos nada más. no creo que pueda. ¿Hasta dónde llega tu fanatismo por Castro y Chávez? Es lo que quiere saber mucha gente que está ahorita conectada. Lo que le puedo decir a Jorri, que lo que le interesa a las personas como él meter de discusión en el debate electoral no son los problemas del Perú, sino problemas que no tienen nada que ver con lo que pasa en el Perú. No, nosotros desde Juntos por el Perú, y lo digo con respeto porque creo en el respeto, por eso no creo en la mentira, ¿no? Planteamos una alternativa que sea auténticamente peruana. Planteamos una alternativa que tenga la capacidad de poderle darle al país las oportunidades que justamente partidos como Renovación, que podría ser, o sea, Jorri podría estar en el fujimorismo, podría estar en el partido de Forza y no pasaría nada, no le han dado en décadas al país. Y esa es nuestra propuesta, es una propuesta de cambio para la igualdad, de cambio para la justicia. tu número, Gracias por la Lucía, pregunta, Jorri, y muchas gracias, Antonio. tu número, Soy el Lucía. 16 de Juntos por el Perú. El Esperamos 16 de Juntos por tenerte el Perú, la nuevamente JP. en este espacio, Lucía. Esperamos que vuelvas a seguir con nosotros. Agradecida. A ti, cuídate, mucha Nos suerte. vemos. Hasta luego. Chao. Jorri, ¿algo que opinar sobre el concepto de familia de Lucía y de la gente de Juntos por el Perú en general? Tenemos tiempo todavía contigo, Yo creo, ¿no? quería... Sí. Yo quería disculparme porque venía de dos entrevistas. La verdad que sí, ha sido trajinado al día y pude llegar a 8:15. No le disculpas a quienes nos están siguiendo y a ti, y bueno, a la candidata que se conectó. Y consultarte. Ustedes estuvieron conversando en vivo previamente antes de que yo pueda conectarme. Entonces, imagino que puedo cerrar también esta entrevista rápidamente. Yo creo que los candidatos de Juntos por el Perú tienen una posición muy cerrada, ¿no? Respecto a
a cómo poder manejar o cuáles son estas ideas que tienen de las familias y las familias que supuestamente necesitan ser atendidas. Yo no entiendo por qué esa aversión o ese gran deseo de querer implantar un matrimonio igualitario, un matrimonio homosexual, si existen diferentes alternativas jurídicas, diferentes alternativas que nosotros he planteado y que yo le he planteado cuando ella está conectada, me parece que es súper válido que nosotros postulemos la unión solidaria que permita que dos personas, que no necesariamente, como también te lo dije hace un momento, tengan el mismo sexo o sexualizar las relaciones, pueden ser dos amigos, tú puedes tener un buen amigo o una muy buena amiga y poder juntarte con ella y tener una relación absolutamente solidaria y poder generar patrimonio conjunto, poder generar derechos que permitan tener un auxilio mutuo, auxilio en términos de salud, en fin. Entonces, no comprendo cuál es la necesidad de tener que, digamos, establecer de manera ferviente la implantación de este matrimonio igualitario, matrimonio homosexual, como quieran llamarlo. Entonces, es un aspecto ideológico que ella cree que domina muy bien. Yo creería y me encantaría ir por más propuestas propositivas y propuestas concretas que quiere la gente. La gente quiere saber cómo voy a alimentarme el día siguiente, qué voy a tomar el día siguiente, porque la gente, y te lo digo porque hemos estado haciendo campaña en lugares muy duros, Antonio, donde la gente no tiene televisión, o sea, ni siquiera se preocupa por ver Juliana Dawson por lo que está pasando a las 8 de la noche. La gente está preguntándose qué voy a comer o qué voy a comer al día siguiente. Entonces, yo creo que las propuestas tienen que ir por ese lado. El aspecto ideológico lo podemos dejar, qué sé yo, para después, para combatirlo después. El cambio de la Constitución, creo que lo podemos dejar para después. Hay cuestiones que sí requieren una atención urgente, inmediata, que tienen que ver con cómo salvar la vida de la gente, gente que se está muriendo en este momento y estamos hablando de matrimonio igualitario. Me parece totalmente desmedido e injusto querer cambiarle o querer romperle la voluntad a la gente tratando de meter en agenda cuestiones que perfectamente pueden ser debatidas en otro momento. Ahorita estamos en una situación de guerra, en una economía de guerra, y creo que lo que se necesita es abrir las postas, darle medicina genérica a la gente, preguntarle a Macetti cuál es el costo de las vacunas, cómo es el rol de vacunación a la fecha, qué es lo que nosotros estamos haciendo o qué es lo que está haciendo el Estado peruano para clarificar cuál va a ser la manera en cómo se va a tener el tratamiento del rol de vacunación para los peruanos, si va a ser de distribución gratuita, va a ser obligatorio, no va a ser obligatorio, lo conversaba la otra vez en otra entrevista. Entonces, ese tipo de cosas son las que importan. Lo demás, en realidad, me parece que puede pasar a segundo plano en el sentido de que podemos conversarlo a posteriori. Superemos la pandemia y yo creo que para superarla necesitamos justamente plantear propuestas que ataquen los temores de la gente, el hambre, hambre cero, salud, educación, importantísimo, trabajo, los estadísticas, los índices de pérdidas de trabajo que tenemos a la fecha es increíble, ¿no? Nosotros necesitamos más bien prever y promover y saber cómo podemos nosotros generar estos programas de empleabilidad masiva para que las personas puedan tener la expectativa y no la falsa ilusión, sino la realidad de cómo poder emplearse, competir, educarse. Entonces, yo creo que esos son los temas importantes, seguridad ciudadana. Todos los días mueren personas, ¿no? Por tema de inseguridad, cómo fortalecer a la Policía Nacional de Perú, cómo respaldarla. Esos son los temas importantes, no el matrimonio igualitario. Entonces, yo entiendo la posición, no la comparto, me parece que es desmedido y me parece que es un irrespeto para con todo el electorado peruano tratar de poner en agenda cuestiones como el matrimonio igualitario, la ideología de género. Esas cuestiones son para después, Antonio. Ahorita es cómo vivo, cómo sobrevivo, qué como, qué tomo, qué medicina puedo tener al alcance para poder superar determinadas enfermedades, no solamente coronavirus, ojo, hay determinadas enfermedades que se están presentando que tienen que ser atendidas de manera inmediata. Usted habló que estábamos en guerra contra el COVID, hay gente que está en guerra por sobrevivir. Ya que estamos hablando del lenguaje de guerra, ¿cree que se le debe dar más funciones al ejército? Por ejemplo, solo por ejemplo, los médicos del ejército, se habló de repartir dos nuevos bonos, pero algunos piensan que en vez de repartir bonos, el ejército, o con un padrón de la municipalidad, no sé, se encargue de llevar alimento a las casas más necesitadas, para que así no tengan que ir a los bancos a hacer cola para retirar los bonos. En su opinión personal, digamos, opinión personal, no partidaria, ¿qué rol debe cumplir el ejército? ¿El mismo que ha cumplido hasta ahora? ¿Aumentar funciones? ¿De repente disminuirlas?
Mira, el año pasado, cuando empezó la crisis por pandemia, la crisis de emergencia sanitaria, la posición nuestra siempre fue que la crisis debía manejarla y tomarla el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y establecer una especie de plan Marshall a la peruana, ¿no? Eso lo dijo muchas veces Rafael López Aliaga, eh, cuestión que comparto en todos sus extremos, porque vivíamos una situación y vivimos todavía una situación de ese tipo de emergencia sanitaria y consideramos que si nosotros generamos mayor aglomeración vamos a generar mayores olas de contagios, ¿no? Mayor carga viral, ¿no? Y estamos experimentando una nueva cepa. Entonces, en ese sentido, si es posible llevarle comida a la gente que no tiene que comer, en vez de darles bonos para que hagan colas en los bancos y generar mayor contagio, bueno, hagámoslo. Y si eso lo puede hacer el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a través de los militares, o lo pueden hacer las iglesias, o lo pueden hacer los jóvenes solidarios a través de un programa que impulsa la ley del voluntariado juvenil, la ley de voluntariado solidario. Yo creo que es importante, sí, la intervención de los militares, de las Fuerzas Armadas, para justamente coadyuvar a que esta crisis pase, pero justamente evitando de que las personas vulnerables puedan exponerse y evitar mayores contagios. Es una posición que tenemos hace muchos meses, del año pasado, le hemos dicho, lamentablemente el gobierno de Martín Vizcarra nunca la adoptó, miró de perfil, miró de soslayo esto, nunca intentó o nunca lo hizo de esa manera, por el contrario, emitieron los bonos mal entregados, emitimos bonos soberanos, captamos mucha deuda internacional, estamos endeudados hasta tú sabes dónde, entonces es de verdad lamentable lo que ha pasado y lamentable cómo nos siguen tomando el pelo a la fecha. Fíjate cómo está el manejo de la vacunación. No tenemos rol de vacunación. Es un secretismo el que se maneja respecto al costo real de las vacunas y las vacunas lamentablemente no, según la información que manejo, no tienen la eficacia, la eficiencia esperada o deseada, menos del 50%. Es una estafa para los peruanos. Espero que podamos reaccionar. Espero que este gobierno encargado, este gobierno transitorio de Sagasti, que es el continuismo de Martín Vizcarra, no lo digo molesto, lo digo indignado, no como candidato de alguna agrupación política, te hablo como ciudadano. Este gobierno encargado que tiene, digamos, como parte de sus encargos, valga la redundancia, garantizar las elecciones de 2021, lo único que está haciendo es promover que se posterguen y está desatendiendo justamente lo que tiene que atender, que es la crisis sanitaria. El rol de vacunación no está establecido, no nos quieren indicar cuánto cuestan las vacunas y por lo que sospecho son vacunas de baja eficacia que no es otra cosa que una estafa para todo el peruano o todo el electorado peruano, ¿no? Toda la población peruana. Hace un momento mencionó no solamente al ejército y jóvenes voluntarios, también a las iglesias. Eh, Estaremos de acuerdo en que en los pueblos más alejados, más recónditos, siempre hay una iglesia con un párroco que conoce a todos en el pueblo, ¿no? Entonces, esa fue una idea, que las iglesias al estar en todo el Perú ayuden digamos, a gestionar las ayudas, a, a distribuir algunas cosas, ¿no? Mascarillas, todo, pero no se quiso meter para nada la iglesia en este tema de combatir la pandemia. ¿Usted cree que fue por una cuestión ideológica, que en el gobierno había mucha gente que no quería que entre para nada la iglesia católica, evangélica, cualquiera? Y porque vimos también, no me recuerdo si fue en Quitos, en Pucallpa, que un padre organizó una colecta y en una semana consiguió fondos para generar una planta de oxígeno. O sea, nadie va a negar la capacidad organizativa que tiene la Iglesia Católica. Entonces, debió haberse el Estado amparado en ellos, no digo toda la responsabilidad, pero había haber pedido colaboración para que los ayuden a distribuir, no sé, alimentos, medicinas, mascarillas, o del Estado al ser laico no debe para nada querer chocar con la Iglesia. No, uno tiene que ser pragmático, Antonio, uno tiene que ser pragmático. Si la gente se está muriendo y tenemos ya organizaciones que pueden sostener, que pueden coadyuvar de manera efectiva, ¿por qué no usarlos? No voy a hablar o no puedo hablar en representación de la iglesia, no me corresponde. Lo que puedo decirte es que no vi en ningún momento en la administración de Martín Vizcarra el más mínimo ánimo de querer estirar la mano o querer permitir de que la iglesia, de que los militares, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas pudieran tomar el control de esta crisis. En ningún momento. Y ese es el salvajismo que a veces con el cual opera el comunismo.
el comunista siempre dice que justifica los fines, o todos los medios están justificados por el fin. Entonces es ahí cuando se relativiza la vida de los seres humanos. Entonces asistimos, y yo lo dije la otra vez y lo sostengo, y nosotros vamos a presentar una denuncia por genocidio contra Martín Vizcarra, porque pese a todo lo que digan los especialistas en derecho penal y los defensores acérrimos de Martín Vizcarra, nosotros somos conscientes y estamos convencidos de que él sí cometió un delito. Él cometió un delito y fruto de esa comisión de este delito que nosotros consideramos encaja dentro del tipo penal, él tiene que pagar por todas las vidas perdidas fruto de la inoperancia, decadencia, negligencia. Y la negligencia no quiere decir que esto fue por una cuestión de incapacidad de hacerlo. Nosotros hemos podido ver que él ha tenido todas las herramientas, ha tenido toda la información para poder, digamos, controlar la crisis sanitaria. La pregunta es, ¿quiso hacerlo o no quiso hacerlo? La pregunta es, La denuncia en café no teniendo toda la encajaría, información, sí, siendo teniendo teniendo toda la información de cómo venía la crisis, de cómo venía este virus que ha desgraciado a gran parte del mundo, él teniendo toda esa información, quiso cerrar las fronteras, no quiso, tenía la información suficiente para poder evitar toda esta catástrofe, por supuesto que sí. ¿Es negligencia? ¿Negligencia? ¿Para efectos jurídicos? Sí, pero quedará en su conciencia y bueno, en la conciencia de las personas que lo han acompañado durante toda esa transición de un gobierno absolutamente fallido y decadente, si es que él verdaderamente sabía que podía controlarlo y no quiso hacerlo, no le dio la gana. Entonces, esa es la instalación de los comunistas, la instalación de un gobierno marxista que quiere destruir la economía peruana, que quiere generar zozobra y que nos quiere meter en agenda y por contrabando ideologías de géneros, de matrimonios igualitarios, que no están en agenda y que no deberían serlo, pero lamentablemente estamos asistiendo a eso y estamos tratando de combatir. Desde mi humilde trinchera voy a ser un ferviente defensor de la vida, de la familia y de la patria y de todas mis convicciones, sea en contienda, sea en campaña, sea post campaña, siempre las mantendré y yo creo que no se me puede refutar porque ahí están mis columnas. Las columnas hablan por sí solas. Siempre he sido una persona consecuente con lo que digo y ustedes podrán revisar todas las columnas que he escrito el año pasado y el año pasado también, y ¿dónde las siempre he podemos tenido una revisar? misma ¿Diario convicción, ¿no? La lucha. Expreso? Bueno, he colaborado con Diario Expreso, he colaborado con Diario La Razón, he colaborado con El Portal Montonero, he colaborado con Central de Arequipa. Entonces, yo invito a que las personas que estén interesadas en poder saber que si lo que estoy diciendo es real, puedan revisarlos. En Actualmente no colaboro por en su cuestión de tiempo, fanpage estoy en de campaña. usted, en su página de Facebook, hay un espacio donde podemos ver esas columnas. Sí, sí, bueno, sí, en los antecedentes lo podrán también ubicar, y seguramente también en mis cuentas oficiales en Instagram, también he intentado colocarlo ahí, y en Facebook. Bien, entonces, pues nada, esa es mi posición, es la posición del partido en gran medida de Renovación Popular. Somos el partido que defiende la vida, somos el partido que defiende la familia, el partido que defiende la patria, el partido que propone propuestas concretas, tangibles, pragmáticas. Ahorita lo que preocupa es hambre cero, lo que preocupa es salud, lo que preocupa es trabajo, lo que preocupa es seguridad ciudadana. Cuatro cosas importantes. Cuatro. Por cierto, creo que no hemos hablado de seguridad ciudadana. Matrimonio No sé si igualitario es agenda en este momento. sobre seguridad ciudadana, si tiene tiempo para que nos dé algún alcance, creo que eso no lo hemos tocado. Seguridad ciudadana que está, estamos en una inseguridad total, ya no vemos policías militares patrullando las calles. Si tiene tiempo, en 2 minutos, seguridad ciudadana, ¿qué propuestas tiene? Sí, mira, lo que dice Juntos, en este caso lo que he visto, hoy he tenido dos debates con estos candidatos de Juntos por el Perú. Ellos, por ejemplo, lo que postulan es una reestructuración. Ellos quieren reestructurar todo, ¿no? Ellos quieren cambiar todo. Entonces, nosotros, por el contrario, lo que hacemos es respaldamos a la institución de la Policía Nacional del Perú, que es nuestra primera línea de defensa en función a fuerzas del orden local, y lo que queremos es dotarlos de dos cosas: motos y GPS, para que se entienda fácil y rápido. Motos para acceder, valga la redundancia, a lugares de difícil acceso, ¿no? Y GPS satelital para que se pueda hacer un monitoreo, un control real, en tiempo real, de las unidades policiales para saber en qué momento están ubicados y si están justamente en el mapa del delito, donde está perpetrándose los delitos, donde están ocurriendo
los robos, los asesinatos y todos los delitos comunes que nosotros conocemos a la fecha. Entonces, nosotros partimos de respaldar nuestras instituciones y dotarlas de todos estos elementos para poder efectivizarlas y darles y devolverles la confianza al pueblo peruano, devolverles la confianza a los ciudadanos de a pie, devolverles la confianza a todas estas personas que se sienten amenazadas por la ola creciente de crímenes, de delitos comunes que se vienen perpetrando. Y en ese sentido también quiero adicionar que es importante también reconocer que existe un gran crecimiento de delincuencia por parte de los extranjeros que están actualmente en el Perú. Y no voy a mencionar nacionalidades, todos sabemos el éxodo que hemos sufrido o que se está sufriendo o que sufren algunos países y que vienen finalmente aquí en el Perú y que se está generando pues de manera adicional a nuestra delincuencia local, una delincuencia que proviene por parte de extranjeros. Entonces, en ese sentido es importante que yo pueda darles a conocer cuál es el plan que nosotros tenemos. Deportación inmediata a todo extranjero que cometa delitos. Bien, delitos en el Perú. Evidentemente hay que hacer, o hay que tener un respeto mínimo por el proceso, el debido proceso que se tenga que hacer internamente, pero si hay flagrancia de delito, para afuera, deportación inmediata sin mayor dilación, Pero vuelven a no entrar, dilatarlos, ¿no? vuelven a ¿Para qué entrar poder? y caminando. Vuelven a Bueno, entrar eso y... es otra cosa, control fronterizo. Sí, eso es otra cosa, eso es control fronterizo. Hay que hacer una ingeniería de cómo poder implementar un control fronterizo eficiente, de tal manera que no hayan filtros. Hay corrupción en todos lados, lamentablemente en todos los sistemas y todas las instituciones, o la gran mayoría de instituciones, lamentablemente están pervertidas, han sido pervertidas y han sido, creo yo, podridas por la corrupción que creo yo, y lo voy a sostener siempre, es nuestra gran pandemia. Por ahí vienen todos los problemas. En seguridad ciudadana uno podría decir si es un flagelo que nos está dañando tanto, podríamos votar por Urresti entonces, que es experto en seguridad ciudadana. Urresti, experto en seguridad ciudadana. Bueno, ese es su lema, ¿no? El experto, ¿qué lo hace experto Urresti en seguridad ciudadana? Mira, no voy a ser tan eh, elástico con mi comentario, pero el señor Urresti me parece que no da la talla como candidato a la presidencia. Como candidato a la presidencia, yo respeto a dos personas máximo, y yo respeto desde el punto de vista intelectual. Evidentemente, Rafael López Aliaga para nosotros no tiene competencia, no te lo digo como militante de Renovación Popular. Creo yo que le ha demostrado ser un genio, creo yo que le ha demostrado hacer, creo que sus obras o sus emprendimientos exitosos hablan por sí solos. Es una persona que le da trabajo a 10.000 familias peruanas, dime si eso no es hacer patria. Es una persona que ha traído 500 o 600 millones de dólares en inversión en el sector turismo, dime si eso no es hacer patria, ¿no? ¿A cuánta gente le da trabajo, paga planilla? Es una pregunta. No voy a hablar de Urresti porque creo que no entra. Voy a hablar de Hernando de Soto. Hernando de Soto es un gran teórico, eso no lo puedo negar. Pero si hacemos un símil rápido entre Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, ¿a cuánta gente Hernando de Soto le ha dado trabajo? ¿Cuánta planilla paga Hernando de Soto? Rafael sabe lo que es hacer empresa, Rafael sabe lo que es gerenciar, Rafael sabe lo que es el éxito empresarial y tiene capacidad de gestión comprobada, demostrada, y toda la campaña que él pueda desarrollar va a ser de su propio bolsillo y lo va a poder demostrar. Preguntémosle al resto dónde saca tanta plata. Muy bien. Bien, lo dejo ahí, Antonio, Sí, muchas está bien. gracias. No hablemos de gente que no está presente. Ha sido mi error. Bien, le agradezco nuevamente que haya estado con nosotros la segunda vez que lo tenemos acá. Espero que no sea la última. Así también espero que sus compañeros de lista se animen a participar en entrevistas, debates, que siempre son provechosas. Y por qué no, de repente el señor Rafael López Aliaga quiera venir acá y lo escucharemos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay que pensar en grande, hay que pensar en grande. Eh, para cerrar, un minuto para que se dirija a sus votantes y a los que no lo tenían en la órbita. Eso es lo importante, Mi llegar a la mapa. persona que no está segura por quién votar. Un minuto, por favor. Bien, siempre trato de hablar, eh, digamos, como agrupación y bloque político. No soy el candidato, digamos, más simpático de Renovación Popular en términos de que quizás no todos puedan acceder a votar por mí o otorgarme su voto, sino si ese es el caso, yo les pediría que investiguen a otros candidatos de Renovación Popular, puedan buscar sus hojas de vidas y ver que nos hemos esforzado por tener a los mejores candidatos a nivel nacional, los más competentes,
los que han tenido un desarrollo exitoso en todas sus actividades, el desarrollo de sus competencias, y que justamente nos hemos esmerado para tener candidatos que no son políticos, que no vienen acá a hacer una política trillada o una política, digamos, que no le ha generado nada bien al país, sino una política nueva, una política de verdad, que intentan hacer, pues, venimos con una cuota bastante joven y creo yo que el Partido de Renovación Popular, que es el partido que defiende la vida y la familia, merece una oportunidad en esta contienda electoral y yo quisiera que nos entregue el voto de confianza para no solamente conocer mis propuestas, conocer las propuestas del plan de gobierno de Renovación Popular y de todos los compañeros que me acompañan en la lista para estas elecciones 2021. Muy bien. Número 5, ¿no es cierto? Sí, creo que sí, número 5. Muy bien. Muchas gracias, señor Jordi Wharton. Le agradecemos su presencia. A todos los que nos han visto, Gracias a ustedes, gracias a ti. muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus vistas. Vamos a tratar de traer la mayor cantidad de candidatos para entrevistarlos, para organizar debates. Y bueno, hasta la próxima. Espero que hayan estado atentos y espero que haya servido de algo. Con que sirva un poquito para tomar una decisión, estamos más que satisfechos. Hasta la próxima. Muy buenas noches y muchas gracias.